cómo avanza la economía en el país y en el departamento del Meta con nuestro experto en el tema, Óscar Javier Castañeda Hernández. Bueno, Óscar, ya le habíamos saludado. Ahora sí, ¿por qué la economía a nivel nacional decreció en el tercer trimestre de este año menos del 0,3%, Óscar? Bueno, eso se explica por varias razones, por varios datos. Entre estos datos, los gastos individuales de los hogares apenas crecieron el 0,4%, los del gobierno en general el 1,9%. Estos gastos, pues en el promedio general que se saca, explica parcialmente por qué el 0,3%. Ahora, lo que viene a ser en promedio las inversiones o la formación de capital decreció menos 33,5%. Las empresas han dejado de invertir, mientras tenemos unos gastos que han incrementado muy poco, como 0,4%, los hogares individuales, el gobierno apenas 1,9%, lo que viene a ser inversiones de ya la empresa privada en general 33,5%, menos 33,5%. Las exportaciones apenas crecieron con un 4,2%, mientras que las importaciones decrecieron 21,5%. El valor de los bienes durables y el volumen de estos decrecieron con 12,8%, el 12,8%, mientras que los no durables 0,6%. Los 6% apenas crecieron, semidurables 7,2% crecieron. Hay que entender que la economía el año pasado había crecido el 7,4%, en el 2021 en el mismo trimestre 13,5%. En pandemia, cuando se dio toda esta emergencia económica, decreció el 9,2%, pasamos de 9,2% a un 13,5% en el 2021, en el 2022 7,4% y ahora 0,3%. En años anteriores, 2019 y 2018, estábamos sobre el 2,9% y el 3,9%, que son estos ritmos. Crecimiento, sí. No en decrecimiento. No en decrecimiento. Solamente el último decrecimiento que habíamos tenido es 9,2% en pandemia y ahorita 0,3%. Ya. Bueno, ¿qué son los ciclos económicos de crecimiento y decrecimiento? Por los ciclos económicos podemos entender el auge que tiene un sector o que puede tener la economía. Ese auge pues puede ser del 3,5, del 4 o puede ser un 5, como normalmente encontramos ya en series históricas de la década del 2010 y en adelante. Estos ciclos se caracterizan por crecimiento, decrecimiento, se expande o se contrae en sectores económicos y en general pues la economía. Esto puede llevar a recesiones, que las recesiones son donde finalmente se presentan datos muy negativos y a su vez la generación de empleo puede subir del 10%, del 11%. Ya encontramos la depresión, que la depresión también está acompañada se puede decir así, como de una desvalorización o finalmente fenómenos ya dados de que, como lo vimos durante la pandemia y que llevó también a una depresión económica, y la estaflación, que puede que la economía crezca o crece muy poco, la inflación aumenta y también el desempleo. Esos son ciclos, es decir, después de un ciclo de crecimiento es normal, como por lo menos lo notamos acá, que digámoslo así, creció 2,9% en el 2018, en el 2019 creció 3,2%, un ciclo normal de crecimiento cuando vemos que desde el 2018 al 2019 creció, mientras que pues por la pandemia decreció, ahí tuvimos un ciclo económico, volvimos de ser al 13,5, 7,4 el año pasado y 0,3%, y notamos un ciclo y unas variaciones, por eso se entiende por ciclo. Bueno, y con base en esos ciclos, porque la inversión pública, ¿en qué consisten las políticas monetarias de inversión pública anticíclicas y procíclicas? Acá hay dos visiones de la economía. Están los keynesianos y está lo que viene a ser Milton Friedman. Milton Friedman, en el caso por lo menos de unas políticas cíclicas y contracíclicas, es solamente la intervención del Estado desde las tasas de interés. Entonces, cuando tenemos periodos de depresión, de recesión, de decrecimiento, hay que bajar las tasas de interés. ¿Para qué? Para que el respaldo sea mayor en deuda y incentive la deuda, y esta deuda permita generar una activación, o un empresario ve que puede especializarse, expandirse un poco más, entonces contrata más o invierte en tecnología o en automatización.
Y en el caso de que la inflación esté muy alta, es generar un encaje bancario, ese encaje bancario que dé a que la moneda se regule o que hacerle variar su precio, y eso mismo pues lleva a que se incentive más el ahorro. En momentos cuando la inflación está muy alta se incentiva el ahorro, mientras que en momentos cuando la economía decrece se incentiva la deuda. Eso lo entendemos como una política cíclica y contracíclica desde el punto de vista de Milton Friedman, o monetaristas, y que son supremamente pues en un ámbito muy liberal. Mientras que lo que es Keynes, cuando fue la crisis del 29, que fue pues muy sonada y que pues eso afectó al mundo, que se ocurrió en Estados Unidos por un tema de sobreoferta, y unas caídas de la bolsa. Entonces, ¿qué es? Es hacer inversiones públicas, llevar a deuda al Estado, hacer inversiones públicas y que esas inversiones públicas generen demanda agregada. Se invierte en viviendas, se invierte en ciudad, en construir ciudad, se invierten en obras públicas, y estas obras públicas llevan a externalidades positivas, como son que las personas generen mayores compras, o que finalmente inviertan más y que también aumente la posibilidad de ahorro, pero también un respaldo en deuda y de gestión de riesgo. ¿Cuáles actividades decrecieron y cuáles crecieron en el tercer trimestre de este año a nivel nacional? Nosotros, lo que pude observar es de que las actividades, el aporte más significativo al crecimiento de la administración pública, defensa y educación, con el 0,3% creció. Actividades artísticas, la administración pública tuvo cierta, por decirlo así, como cierta activación. Artísticas de entretenimiento, recreación y otras de servicio creció con el 4,9%, una actividad supremamente presencial, y también que de alguna manera sí, hay un tema tecnológico, pero finalmente está teniendo de buena disposición pues, de compra y demás de crecimiento esta actividad con el 4,9%, actividades artísticas de entretenimiento, recreación y otras de servicio. Explotación de minas y canteras creció 3,5%, decreció la construcción con menos 8%, industrias manufactureras menos 6,2%, comercio al por mayor y al por menor menos 3,5%. En comparación con el 2022 presentan más expansión agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, con pasar de 1,4% a crecer con 1,8% en el 2023. Notamos una contracción en el suministro de gas, vapor y aire acondicionado de 2,7% a 2,5%, baja un poco la productividad, inmobiliarias de 2,1% a 1,8% y financieras de 9,2% a 1,6%. Bueno, ¿qué es la regla fiscal y por qué muchos no recomiendan incumplir la regla fiscal? Vamos un poco a qué pasaba antes cuando no existía esta regla fiscal. ¿Pero qué es la regla fiscal? La regla fiscal es un límite. Yo, por ejemplo, no sé qué es eso. La regla fiscal es un límite de endeudamiento, un límite ¿Sí? que no se puede Tope. Es un tope. ¿Por qué? Porque si se supera ese tope, las calificadoras de riesgo dicen ese país no se puede invertir. Claro. El respaldo. Entonces la Constitución del 91 lo que impidió fue que el Banco de la República le hiciera préstamos directos al gobierno. El gobierno, sí. Era emitir dinero. Esa emisión de dinero la tuvimos solamente en estados de emergencia o de conmoción, o estas excepciones que a la Constitución el Estado puede disponer de emitir dinero. Pasó en la pandemia, y en la pandemia teníamos antes de la pandemia estábamos endeudados en 5,3% y pasamos a 65,7%, y ahí pues hemos venido, por eso también subió tanto la inflación cuando se da esta emisión de dinero. Por eso países como Venezuela o Argentina tienen problemas, porque el Banco Central suele tener como cierta... Emite cada rato. Sí, y eso se notaba que ellos aumentaban el salario mínimo y, sí. En fin, y principalmente sí, a funcionarios públicos y demás. Entonces, el Estado lo que dice la Constitución es que el Banco de la República puede emitir créditos, pero créditos de colocación en establecimientos de crédito, lo que vienen a ser como las bolsas o estas inversiones de capital. Y entonces el gobierno lo que hace son emitir unos títulos, y esos títulos los compran, y esa compra es lo que le llega de deuda y él los empieza a pagar y eso empieza a rentabilizarse. Esa es una opción, y eso tiene unos límites, porque si se superan esos límites de endeudamiento, pues lo van a calificar negativo. Ahora, que el gobierno haya propuesto romper con esa regla, pues tendría que reformar la Constitución, el artículo 373 y entre otras leyes. Pero yo no entiendo, Oscar, perdone que lo interrumpa. Tranquilo. Usted dice que el gobierno pasado emitió, por la pandemia emitió, no haya necesidad de ley ni nada, o le aprobó una ley de la República para poder emitir. ¿Y por qué a Petro lo que quiere es emitir también?
Pues lo que pasaba durante Mira la a la emisión de dinero. hay un asunto y es de que esos son estados de excepción. Antes del 86 teníamos antes del 91 teníamos estos estados de excepción. Sí, los estados de En excepción. un estado de emergencia, Lo que llamaban antes estado de sitio. como lo puede ser una guerra o el tema de la pandemia, el Estado, el gobierno emite un decreto, ese decreto incluso lo revisa el Congreso, lo revisa las Cortes Constitucionales, y oiga, sí hay que emitir dinero porque hay personas que tuvieron que restringirle la movilidad, tuvieron que restringirle y se dieron una cantidad de subsidios, como también se dio como cierto apoyo también a empresas y demás. Entonces, el Estado puede emitir en unos casos muy excepcionales, pero no estamos en ninguna emergencia, no se aplica. Entonces, por lo menos el artículo de la Constitución es muy claro. Incluso también hay una ley de regla fiscal, que finalmente lo que hace esto es de que, creo que es la 1473 del 2011, que lo que hace es impedirle que el Estado tome estas decisiones de emitir o que empiece a colocar bonos TES y que no se compren, o que el Estado sea descalificado, porque finalmente no habría garantía de invertir. Claro. Y pierde respaldo la moneda. Entonces, solamente en casos excepcionales. Ahora Petro, pues él dice que bueno, sí, pero ¿en qué lo va a invertir? ¿Cómo va a ser esa política contracíclica? Incluso nos estamos valiendo más como de que solamente es por tasa de interés, para que la gente tenga más, pues la gente y por las empresas tengan más sentido. Entonces, por eso romper esa regla tocaría una reforma constitucional y una reforma a la ley. Tendría que pasar por un Congreso, o a menos de que se presente un Estado. Ni siquiera lo pudieron lograr con el tema de la Guajira, y no hay de otra manera. Entonces, también es un proceso largo, y finalmente pues no estamos en un estado de conmoción o emergencia que lo amerite. Tampoco lo que está presentando económicamente lleva a una emergencia. Bueno, vengámonos aquí a la región. ¿Cómo está el indicador trimestral de actividad económica departamental? ¿Cuáles han crecido? Sí. El DANE publica adicionalmente un indicador trimestral de actividad económica departamental. Este indicador lo publica trimestralmente, y el del segundo semestre, el del segundo trimestre del año lo publicó el pasado 30 de octubre del 2023, fue la actualización. Aquí aparecen solamente Atlántico, Santander, Antioquia, Valle del Cauca y Bogotá. No está el meta. Aparece el resto y Colombia. Parece como si tuviéramos fuera territorios nacionales. Mejor dicho. Y como si no tuviéramos, como si este indicador, y pues uno se va pues finalmente al boletín técnico, y finalmente un departamento como el Atlántico en el segundo trimestre del 2023, en la serie original, el Atlántico creció con 0,8%, Santander 0,6%, el resto de los departamentos en donde estamos creció el 0,5%, Antioquia el 0,4%, Valle del Cauca 0,3%, Bogotá 0,1% y Cundinamarca menos 0,5%. Pero no está el meta. No está el meta. No está el meta. Qué tristeza. Bueno. Todos invitados a revisar el indicador trimestral de actividad económica departamental. Ya. Óscar, muchas gracias por este completo informe económico. Aquí siempre muy atento, y un saludo muy especial a todos los oyentes. Un excelente día. Saludos.